Jesús, levanto mi oración a ti, Señor, para que tú, Dios mío, Señor, te glorifiques mucho por medio de tu palabra, Señor, que tú puedas, oh Dios, recibir honra por medio de ella, pero que tu Espíritu Santo también pueda hacer lo que quiere hacer por medio de esta palabra, Señor. Yo te pido que nos ayudes, yo te pido que nos des el entendimiento, te pido que a mí también me des el favor para que yo pueda, Señor, exponer bien la palabra y pueda ser entendida y comprendida, Señor, y no pueda llegar, Dios mío, a tu pueblo de cualquier manera y que pueda traer confusión. No, Dios mío, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Eclesiastés capítulo 10, ¿lo tenemos? Vamos al versículo 10, donde está el versículo que vamos a tomar como referencia para esta palabra que le titulé Afilados para ser eficaces. Dice el versículo 10 del capítulo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Muy bien. Fíjate que aquí el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, estaba hablando de un instrumento que es el hierro, que ese instrumento es un instrumento muy útil, siempre y cuando ese instrumento esté en unas condiciones óptimas, en unas buenas condiciones para que pueda ser útil. Aquí usa una palabra y dice, si se embotara el hierro, que después vamos a ver lo que significa embotar, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, dice, entonces hay que añadir más fuerza. Usted seguramente en algún momento ha tenido seguramente algún destornillador de estrella. ¿Quién ha tenido un destornillador de estrella? Algunos no se atreven a levantar la mano, como si un destornillador de estrella fuera un pecado. No se preocupe. Un destornillador de estrella saben lo que es, ¿verdad? Ese destornillador que tiene la punta con forma de cruz, ¿verdad? Que es un modelo que se llama destornillador de estrella, que es para un uso específico, ¿verdad? Para unos tornillos específicos. Seguramente algunos de nosotros hemos tenido un destornillador de estrella y en algunos momentos del mucho uso, de usarlo mucho, seguramente si el destornillador no es muy bueno, como a veces pues por las prisas vamos y los compramos en un sitio barato y vamos, ve, y mandas al niño, vete en un momentito y te compras un destornillador ahí en los chinos. Y entonces compras un destornillador y compras el de 60 céntimos, ¿verdad? Y tú te pones a atornillar y cuando atornillas 3 veces te das cuenta que se ha comido la punta del destornillador, ¿verdad? Y empiezas a hacer fuerza y fuerza y tú ves que eso está dando vueltas, pero no consigues atornillar el tornillo de la manera correcta porque ese trozo de hierro perdió su filo, perdió su fuerza, perdió el filo y al perder el filo hay que hacer mucha fuerza para al final hacer lo que se podría hacer si el filo estuviera bien, ¿verdad? El escritor, en este caso Salomón, está hablando de la importancia de que los instrumentos que son usados o útiles o necesarios para hacer un tipo de obra, que esos instrumentos puedan estar en la condición óptima para que se pueda lograr, para que se pueda lograr el propósito por el cual ese instrumento ha sido creado. En este caso está usando el hierro. Dice, pues si el hierro se embota, que el hierro, la palabra embotar, para que nosotros entendamos, se usa para dos cosas. Primero, embotar es la palabra que quiere decir quitar la percepción o la actividad de los sentidos, la voluntad u otra facultad. Y cuando se trata de un hierro, se trata de un elemento, dice quitar la agudeza de la punta o el filo de un arma o de otro instrumento cortante. Significa que podemos tener el instrumento, pero si el instrumento no está en las condiciones óptimas, no vamos a poder cumplir la función por la cual el instrumento ha sido creado o ha sido formado o ha sido fabricado. Eso también tiene que ver con nosotros. Nosotros como instrumentos de Dios, nosotros como hijos de Dios, instrumentos en las manos de Dios,
La Biblia nos enseña que nosotros somos instrumentos, dice la palabra de Dios en Corintios. Dice que hay unos instrumentos que son para usos viles y otros son para usos honrosos, ¿verdad? Y que hay distintos instrumentos y se nos llama a nosotros, a las vidas, a las personas. Bíblicamente también se refiere a nosotros como instrumentos. Entonces, si nosotros como instrumentos perdemos el filo, perdemos y nos embotamos, entonces perderemos la fuerza para poder cumplir el propósito que está en nosotros. Y es común que del mucho uso, es común que de los muchos usos, el hierro pueda perder su fuerza, pueda perder su calidad óptima y se pueda embotar, y al embotarse pueda perder la fuerza que se requiere para poder cumplir la función que tiene ese hierro. Así nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar que por causa de pelear mucho, de las muchas batallas, por causa de tantas cosas, inclusive vamos a llamar ocupaciones y tantas cosas que nosotros tenemos, del tanto uso del instrumento, puede ser que en algún momento el instrumento se pueda embotar, el instrumento se pueda perder el filo. En crisis, donde yo pueda encontrarme en crisis personales, donde estoy luchando o estoy con el filo ahí todo el tiempo, puede ser que haya momentos en los cuales me pueda embotar por causa del mucho uso, ese filo pueda perder, pues ese hierro pueda perder el filo, ¿verdad? Usted ha visto que muchas veces la manera en la que un filo pierde o un hierro pierde su filo, un cuchillo pierde su filo, muchas veces cuando usted lo golpea contra algo que es muy duro, ¿verdad? Por ejemplo, contra una piedra. En el trabajo donde nosotros trabajamos, muchas veces devuelven cuchillos y te lo devuelven y te dicen, este cuchillo ya no corta bien. Y cuando tú abres el cuchillo que te han devuelto, tiene hasta mordiscos el filo, porque le han pegado, yo no sé lo que han hecho con el cuchillo. Y dicen, no, que el cuchillo no está bien el filo, no, que se ha roto, no, que... porque lo han golpeado contra cosas duras, ¿verdad? Entonces, cuando algo golpea contra algo que es duro, entonces tiende a perder el filo, ¿verdad? Las luchas que nosotros tenemos personales, como nosotros no luchamos contra algo que es blando, sino contra algo que es duro, ¿verdad? Muchas veces se puede perder el filo, se puede perder esa capacidad con la cual yo puedo cumplir ese propósito. Entonces, aquí está hablando de una condición en la cual el hierro puede llegar a perder su utilidad o el hierro puede llegar a perder la firmeza con la cual debe de ser usado. Diga conmigo, a mí me puede pasar igual. De las muchas batallas, del mucho uso, puede ser que el hierro se embote, puede ser que el hierro pierda la eficacia, puede ser que pierda el filo. Por eso aquí dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, dice, hay que añadir entonces más fuerza. Cuando algo pierde el filo, entonces hay que hacer más fuerza, ¿verdad? Por eso qué importante es cuando yo, como instrumento de Dios, cuando peleo, cuando lucho o cuando hago mucho uso de mi vida en distintas batallas o en distintas situaciones que yo pueda tener, es necesario que yo me meta al afilador para que, siendo afilado, vuelva a tener nuevamente la capacidad de ser usado sin la necesidad de tener que hacer demasiada fuerza. ¿Están aquí conmigo? Hay veces que cuando estoy cansado, estoy débil, he dejado de orar, me he ocupado en muchas cosas y he dejado de orar. Es como que las batallas parece que pesan más. Es como que parece que las batallas son más duras. Es como que parece que todo cuesta más, ¿verdad? Es como que todo parece que se hace más difícil. Pero cuando usted va al afilador nuevamente,
y usted entra en la presencia de Dios y se deja amolar, como dice aquí, y se deja tratar por Dios, y se introduce en la presencia de Dios, y va aquel que lo está afilando cada día, usted vuelve a retomar las batallas renovado, y ese filo deja de estar amolado y vuelve a tomar nuevamente esa capacidad de cortar sin necesidad de ¿qué? De hacer demasiada fuerza. Entonces Dios quiere que nosotros no peleemos las batallas basadas en hacer mucha fuerza perdiendo el filo, sino que nos preocupemos de mantener el filo para no tener que hacer tanta fuerza, porque el mismo filo de Dios, el que Él produce en mí, es el que me ayuda a vencer las batallas. ¿Lo están entendiendo? Por eso a veces nosotros peleamos con nuestras fuerzas y luchamos con nuestras fuerzas y usamos nuestras capacidades. Pero Dios quiere que nosotros al final no terminemos golpeando, sino terminemos atravesando. Porque cuando se pierde el filo, se termina golpeando. Pero cuando estás afilado, tu vida está como atravesando. ¿Usted ha tenido un cuchillo alguna vez de esos que pierden el filo? Usted coge un cuchillo nuevo, ¡buah! Cuidado, quita hasta la mano, cuidado. Una pechuga de pollo, ¿no? Y usted coge el pechugón ahí y le pone la mano ahí, ¿verdad? ¡Oh, qué gusto!, ¿verdad? Esas chuletas las haces incluso al grosor que tú quieres. Un poquito más cortitas, sí, claro. Y se lo cortas, ¿verdad? Pero cuando tú coges un cuchillo de esos que no corta nada, ¿verdad? Empiezas a cortar por arriba y estás haciendo fuerza, cuando te das cuenta, lo has cortado por abajo. Y tienes una chuleta, por un lado es así de fina y por otro así de gorda. Y dices, este cuchillo, ¿verdad? Porque el cuchillo perdió el filo. Y como perdió el filo, no logró atravesar. Fuimos haciendo fuerza y haciendo fuerza. ¡Pum! Y cuando usted mira la chuleta, dice, ay Dios mío, si me viera Chicote. ¿Cómo corto las chuletas? Si estuviera aquí Chicote me cierra la casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cuchillo no tenía filo. O porque no sabemos cortar. Yo a veces soy malísimo cortando. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otra ocasión. Entonces, amados, ¿qué diferencia hay cuando el cuchillo, cuando el instrumento tiene un filo? ¿Verdad? Usted imagínese, ¿qué le dijo Dios? Le dijo a Josué. Antes de que Josué introdujera al pueblo de Israel y a esa nueva generación que iba a pasar el Jordán y que iba a entrar en la tierra prometida. Ahí en esa explanada donde ellos estaban en Gilgal, Dios le dice a Josué, hazte cuchillos. ¿Y cómo le dice que los haga? Afilados. Porque ese cuchillo afilado tenía el propósito de cortar demasiado fino. Tenía que ser un corte muy fino. No podía ser una piedra. Porque lo que se iba a lograr tenía que ser un corte fino, ¿verdad? Y le dice, hazte cuchillos afilados, porque iba a circuncidar al pueblo. Usted imagínese que Dios le deja y dice, hazte cuchillos y que cada uno los haga como quiera. No, él sabía qué cuchillos eran, qué se iba a lograr en esa generación, y para eso le dijo, hazte cuchillos afilados. Porque se necesitaba una característica especial en esos cuchillos para que esos cuchillos pudieran cortar y no tuvieran que golpear. Cuando nosotros estamos afilados, el filo que nosotros tenemos es capaz de traspasar y no de golpear. ¿Verdad? Usted termina con la pechuga, con el cuchillo, así mismo, a la corta tacos, ¿verdad? No me salen las chuletas, no me salen los filetes, pues a tacos. Y ¿verdad? Bueno, sé que no lo hace, pero es un decir. Entonces, ¿qué ocurre cuando no tengo filo? Que cuando no tengo filo, golpeo. ¿Qué pasa cuando yo entro a la presencia de Dios y dejo ahí mi cansancio, dejo ahí mis miedos, dejo ahí mis inseguridades, dejo ahí todo lo que está en mí y me renuevo en el Señor y salgo afilado para seguir peleando las batallas de Dios? Porque es esencial que mi vida no sea una vida que da golpes, sino una vida que traspasa. Entonces,
Si el hierro, ese instrumento tan válido, no está en las condiciones óptimas, no va a poder cumplir ese propósito por el cual ha sido formado. La vida del creyente es igual. Tu vida y mi vida es igual. Cuanto más afilados estemos, más vamos a traspasar. Más lejos vamos a llegar. Más fino vamos a cortar. Pero cuando nuestras vidas no están bien, ¿qué es? Como no hay filo, pues hay que hacer lo mismo. Pero al final, como el filo no se puede, pues a base de golpes. ¿Por qué? Porque no corta. Entonces, como no corta, hay que golpear. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, mis amados, cuando yo entro al afilador, que es el Señor, ¿verdad? Que es la roca, que es la piedra, que cuando yo me pongo en Él, Él me hace así, ¿verdad? Y empieza a afilarme. Y Él me empieza a afilar porque es la roca, ¿verdad? Y yo entro y digo, Señor, yo es que mi hermano, mira lo que me hace, es que mira cómo se mete conmigo. Y dice, quita tu orgullo. ¿Ah? Y hace así, orgullo fuera. Y sales de ahí y entonces dices, ¡ay, qué bien que estoy! ¿Verdad? Ya puedo seguir teniendo relación. ¿Por qué, amados? Porque tengo que pasar por el afilador. Porque tengo que pasar por aquel que va a pulir mi vida. Porque tengo que pasar por aquel. Yo tengo que dejar que el hierro se amole. ¿Verdad? Porque si no dejo que el hierro se amole, amados, voy a ir dando palos aquí, dando palos allí, dando palos aquí, dando palos allí, con mis fuerzas haciéndolo todo, pero yo tengo que dejar que Dios sea el que me afina. Gloria a Dios. Yo tengo que meterme en el afilador de Dios para que Él me pueda formar y diga, mira, hoy te voy a hacer súper fino. ¿Sabes por qué? Porque vas a cortar pechuga. ¿Entienden? Porque es necesario que pasemos por el afilador, ¿verdad? Todo requiere más fuerza cuando usamos un instrumento que no está afilado, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Puse aquí, cuando hay embotamiento, todo cuesta mucho más y eso produce un mayor cansancio. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacer más fuerza todo. Tenemos que hacer mucha más fuerza para todas las cosas. Y al hacer mucha más fuerza para todas las cosas, produce un mayor cansancio, ¿verdad? Ay, qué hermosa es ese taladradora, ¿verdad? Ese atornillador. Que cuando tú estás con el destornillador haciendo, ¿verdad? Y hay algunas paredes o algunos, ay, madre mía. Pero tú llegas con tu atornillador y haces, ¿verdad? Esa es la diferencia entre cuando yo estoy afinado y cuando tengo que hacerlo con mis propias fuerzas. Y cuando tienes aún encima la punta del destornillador que está hecha polvo, ¿verdad? Uno empieza a hacerle así y cuando mira, dices, madre mía, si esto tiene más bocados, como dicen. Necesitamos, amados, darnos cuenta que cuanto más afilados, menos cansancio. ¿Están conmigo? Cuanto más afilados, menos cansancio. Muy bien. La palabra amolado en el original, como dice aquí, dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, esa palabra amolado, es la palabra ser ligero, o sea, aligerarlo, ser veloz, pequeño, agudo o afilado, porque eso es lo que dice. Si el hierro no se le quita peso, si el hierro no se hace pequeño, no se hace agudo, no se hace afilado, si el hierro no se hace ligero. ¿Y cómo se hace el hierro ligero? Puliéndolo, ¿verdad? Si el hierro no se pule, si no se hace ligero, entonces difícilmente podremos cumplir el propósito, sino que todo nos costará mucho más. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ahora, ¿cuál es la reflexión de Salomón? Puse aquí, Salomón trae una reflexión de la importancia de afilarnos como instrumentos para poder ser efectivos
y no desmayar o cansarnos. ¿Quién no le ha dicho al Señor, yo ya no puedo más? ¿Verdad? Yo ya no aguanto más. Yo ya no puedo más. Elías se lo dijo. Y le dijo a Elías, Señor, solo yo he quedado. ¿Y sabes lo que dijo el Señor? Levántate porque el largo camino te resta. ¿Sabes lo que te dice el Señor cuando tú dices, ya no puedo más? Te dice, ven, voy a afilarte un poquito para que dejes ya de hacerlo con tus fuerzas y vamos adelante porque hay mucho que recorrer. Ay, pastor, qué duro eres. Pero eso es, ¿cuál es el pensamiento que una persona tiene que tener cuando está desanimada? Para atrás ya no puedo ir, ¿verdad? Porque para atrás, como dicen, ni para tomar impulso. Así que no me queda otra que ir hacia adelante, ¿verdad? Pues hay que seguir. Porque el bache de hoy será mañana un valle. Y hay que seguir. Porque el alma te dice, renuncia ya a todo, déjalo todo. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios y el Señor te empieza a trabajar, te empieza a pulir y empieza a sacar lo que está dentro de ti, ¿verdad? Y empieza a sacarlo, y sales de ahí y dices, wow, aunque no te ha gustado, porque a mí no me gusta cuando yo entro a la presencia de Dios y el Señor me dice, tienes esto, te pasa esto, haces esto, ¿por qué hiciste esto? ¿A usted no se lo dice el Señor? Hoy. Estoy quedando muy mal, ¿eh? Estoy quedando como el pastor pecador de un pueblo santo, perfecto, puro. Hermanos, todos pasamos por ahí, ¿o no? Y si no pasa por ahí, abra el oído. Abra el oído. Porque si no lo oye es porque usted no lo quiere oír. Porque el Señor siempre está trabajando y nos da y venga, a ver, esto. A mí me dice muchas veces, ¿por qué haces esta broma? ¿Por qué dices esto? Y digo, sí, Señor, de verdad, de verdad. Y tengo que decir, Señor, es verdad. Me arrepiento. ¿Entiende lo que le quiero decir? Se lo digo en plan, ¿pero es verdad o no? ¿No es Dios puliendo nuestras vidas? ¿No es Dios? Tienes un bocado y el Señor hace así, espérate. Y te pule y te lo quita. Cuando hablo un bocado, quiero decir una rotura en el filo. Y Dios viene a quitarlo. Necesita instrumentos afilados. Necesita instrumentos que no están embotados, que no han perdido el filo. Dios necesita instrumentos que se afinan en la presencia de Dios y se afilan en la presencia de Dios. Dios quiere instrumentos que se dejan pulir por el pulido santo, para que después sean instrumentos que puedan ser efectivos en la obra de Dios. No podemos seguir siendo los mismos y que pase el tiempo y seamos los mismos. No, hay momentos en que el filo se pierde porque hay muchas batallas, pero el secreto está en ir al afilador. Gracias a Dios tenemos la materia prima suficiente. O sea, Dios nos ha creado de tal forma que nos pueda pulir sin que el hierro se agote. ¿Entiende lo que le quiero decir? Tenemos que pasar por ese pulido. Amén. Quiero que vengas conmigo al Salmo 89. Salmo 89. ¿89 lo tenemos? Muy bien, este Salmo 89 de Etam es un salmo que está exaltando el pacto de Dios que Dios tuvo con David. Usted sabe que Dios pactó con David y aquí el escritor de este salmo lo que está es recordándole a Dios el pacto que él había hecho con David y cómo Dios dijo a David que siempre se sentaría en el trono uno de sus hijos y que Dios estaría con David. Y al hacer eso lo que está haciendo es pedirle a Dios que se acuerde
de cómo Dios había pactado con David y al mismo tiempo era un pacto que tenía que ver con el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 38, dice así: mas tú, hablando de Dios, desechaste y menospreciaste a tu ungido. Está diciendo, ¿qué ha pasado, Señor, si tú pactaste con David, tu siervo? ¿Por qué tú menospreciaste a tu ungido y te has airado con él? Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, y es oprobio a sus vecinos. O sea, está hablando, ¿sabes de qué? Del pueblo de Israel. Pero está poniendo a David como el rey sobre el cual Dios hizo el pacto de bendición. Y está diciendo, ¿cómo puede ser que tú bendijiste a David y le diste una promesa de que este pueblo iba a ser bendición? Y ahora mira el estado en el que se encuentra. Dice, has exaltado la diestra de sus enemigos, el 42. Has alegrado a todos sus adversarios. Y dice así, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Fíjate qué expresión usa el escritor de este salmo para decir que estaban perdiendo una batalla, algo había acontecido, no sabemos exactamente qué es, pero hay un momento en que algo ha pasado, que han perdido como alguna batalla, alguna guerra, y el escritor está diciendo, Señor, has embotado, dice, has embotado, o embotaste a sí mismo el filo de su espada. ¿Qué significa embotar? Perder el filo, ¿verdad? Señor, tú has hecho que este pueblo pierda el filo de la espada. Si están cayendo y si estamos como estamos, es porque tú no has permitido que este pueblo pueda vencer. Has quitado el filo de la espada. Has quitado la efectividad de este pueblo y tú has embotado la espada de este pueblo, no lo levantaste en la batalla. Diga conmigo, espadas embotadas y hierros embotados es igual a pérdida de batallas. Es lo mismo. Cuando tu vida ha perdido el filo, cuando nuestra espada ha perdido el filo, cuando nosotros como instrumentos hemos perdido el filo, esa pérdida del filo se traduce en pérdida de batallas. Muchas batallas en nosotros se pierden porque se perdió el filo. Porque dejamos de acudir al afilador. Porque dejamos de acudir al que vence las batallas. Porque dejamos de acudir a aquel que nos va a afinar para poder mantenernos al menos firmes en las batallas y ver cómo Dios es el que las vence por nosotros. ¿Entienden? Fíjate cómo estaba diciendo, el filo de la espada se ha perdido en Israel. Han perdido las batallas. Miren lo que han quedado. ¿Por qué? Porque permitiste, Señor, que el filo se perdiera en ellos. Es lo que está diciendo él. Cuando nosotros no nos afilamos en la presencia de Dios, cuando nosotros no tomamos la palabra y la escudriñamos, cuando no vamos a la adoración de Dios, cuando no vamos a los tiempos con Dios, el filo se va perdiendo. Tantas batallas terminan, amados, haciendo que el filo se pierda. Y como no nos afilamos, amados, hay otras batallas que se van a perder. Por eso es necesario que la iglesia, como espada de Dios, en este tiempo, no se embote, no pierda el filo, no pierda la capacidad que tiene de traspasar toda adversidad. No pierda la capacidad que tiene de atravesar todo impedimento. El filo de Dios nos da la capacidad para poder hacerlo. Es el filo de Dios. Por eso cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, el Señor nos pule, el Señor nos afirma, el Señor nos ayuda, el Señor nos hace ponernos en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de ahí, la espada esté afilada y podamos seguir peleando batallas y ganando las batallas del Señor. Pero aquí dice que algo había pasado. Y es que cuando la espada se embota, las batallas se pierden.
Diga, cuando pierdo mi relación con Dios. Cuando no me dejo tratar por Dios. Cuando no me dejo pulir por Dios. Cuando mi vida hace una resistencia. Entonces, amados, las batallas se pierden. Luchas con tu fuerza, con tu capacidad. Todo cuesta mucho, todo es costoso. Todo se potencia en el costo. Pero porque la espada no está afilada. ¿Entienden lo que le quiero decir? Dios nos quiere decir que Él está dispuesto como afilador a pulir nuestras espadas. A pulirnos como espada de Dios. A ayudarnos como espada de Dios. Él quiere que venzamos las batallas. Él quiere y está dispuesto a pelear la buena batalla. Pero necesita personas que entran a la presencia de Dios. Amén. ¿Entienden? Las batallas se ganan con espadas afiladas. Amén. Puse aquí, Dios no aflige necesariamente. Por lo tanto, cuando se pierde el orden, se pierde el favor de Dios. Y si se pierde el favor, la espada pierde el filo. Significa que había algo que estaba sucediendo en ellos, que no estaba bien. Y si no estaba bien, perdían el favor de Dios. Y si perdían el favor de Dios, perdían el filo de la espada. Algo había sucedido. Y eso estaba produciendo, amados, que el pueblo de Israel perdiera sus batallas. Necesitamos entrar en el filo de Dios. En la presencia de Dios. Que el Señor nos afile. Amén. Y usted ha visto cómo cuando se afila, no tiene que ser, no es placentero, ¿verdad? Porque hay que quitar, porque hay que limar, porque hay que rebajar. Porque cuando se afila, ¿qué se hace? ¿Se rebaja o no? Cuando tienen que afilar un cuchillo que tiene un mordisco, por así llamarlo, ese trozo del mordisco tiene que ser quitado. Y donde hay mucho hierro, tienen que pulirlo hasta dejarlo fino para que tenga el filo. Entonces, el pulido de Dios siempre viene con un rebaje. Hello. Cuando nosotros no nos dejamos rebajar por Dios, cuando nosotros no dejamos que el filo, santo, cuando no dejamos que el trabajo de Dios pula nuestras vidas, no pasa nada. Si no ha habido un grito después, es que no pasó nada, no se preocupe. Cuando no nos dejamos rebajar, cuando yo entro a la presencia de Dios, voy a tener que entrar, ¿cómo? Rebajado. Y voy a tener que estar dispuesto a que Dios me rebaje. Y voy a tener que estar dispuesto a que Dios me trabaje. Y voy a tener que estar dispuesto a que Dios me pula. Y voy a tener que estar dispuesto a que Dios, para que quite ese golpe que tengo, seguramente va a tener que rebajar y rebajar y rebajar y rebajar hasta que el golpe desaparezca. ¿Entienden? Ese es el pulido de Dios. Por eso es importante, amados, que el hierro no se embote. Gloria a Dios. No permite usted que el hierro, que su vida se embote, que su vida pierda el filo, que su vida pierda la capacidad para poder traspasar las adversidades. Amén. ¿Entienden? Muy bien, vamos a seguir. Segunda de Corintios capítulo 3. Muy bien. Hemos visto lo que significa embotar en el antiguo pacto y se usa con instrumentos. Ahora vamos a ver en el nuevo pacto lo que nos habla Corintios a través de
sobre embotar. Dice 2 Corintios capítulo 3. ¿Lo tenemos? Capítulo 3. Versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos, está hablando de Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Fíjate aquí lo que dice. Está hablando de Israel y está hablando de que todavía cuando ellos siguen leyendo la ley, aquí está hablando de los judíos, el entendimiento de ellos está embotado. El entendimiento de ellos, les ha pasado algo en el entendimiento. Y es que el entendimiento lo tienen embotado. Y esa palabra embotar es la palabra poró. ¿Sí? De donde proviene la palabra poro. Poró. Y ese poró es una especie de piedra. Es una piedra dura. Pero es una piedra que al mismo tiempo está tan dura que no deja pasar ningún tipo de sustancia, ni de agua, ni de nada en ella. Esa piedra el significado de esta palabra es una especie de piedra, petrificar, o sea, endurecer, y se usa también como hacerse necio o encallecido, ¿verdad? Cuando alguien se encallece, ¿qué le pasa? Que pierde sensibilidad, ¿o no? ¿A usted no le ha pasado alguna vez que usted con un cuchillo se ha pinchado en la yema del dedo y ha hecho ¡guau! Y se ha cortado, ¿verdad? Y ese mismo golpe se lo ha hecho usted, por ejemplo, en una parte donde tiene mayor dureza y le ha dolido, pero no le ha llegado a hacer sangre. Porque el callo no ha permitido que eso traspasase. Entonces, ¿el callo qué es? ¿Qué es encallecerse? Un callo es una dureza, ¿verdad? ¿Quién ha tenido callos? Yo tuve un tiempo un callo. Otras lo tienen para toda la vida. Lo siento, era el chiste fácil. Entonces, mis hermanos, cuando uno tiene un callo, ¿qué tiene? Una dureza, ¿verdad? Y esa dureza que tiene, amados, le hace perder sensibilidad, ¿o no? Aquí está hablando que ellos, el entendimiento de los judíos, se volvió una piedra tan dura que perdieron toda sensibilidad y que perdieron toda capacidad, que se endurecieron de tal manera que se volvieron impermeables, y aunque quieran leer o quieran ver, su entendimiento está tan entenebrecido, tan endurecido, tan encallecido, que no pueden entender, que no llegan a comprender. Entonces, pues aquí el entendimiento encallecido significa que no te deja entrar otro tipo de pensamiento. Hay una pérdida de sensibilidad. Eso le pasó a Israel. El apóstol Pablo está diciendo, se volvieron tan endurecidos, se volvieron tan duros, tienen su pensamiento tan afirmado que cuando alguien quiere venir a decirle otra cosa, se resisten y no dejan que nada les traspase, porque yo creo esto y esto es lo que creo, y dice, así están los judíos. Se han encallecido de tal manera que no hay forma de que traspase nada en ellos. Se han vuelto insensibles. Dice, y su entendimiento quedó entenebrecido, quedó encallecido. Está embotado. Dios no quiere personas embotadas. Dios no quiere que nosotros seamos embotados. Y que nuestro pensamiento sea un pensamiento embotado. No. Resistente. No. Dios quiere que seamos enseñables. Dios quiere que seamos sensibles. Dios quiere que nosotros podamos entender y comprender y dejarnos ayudar y dejarnos ministrar y dejarnos aconsejar y dejarnos que Dios pueda tratar en nosotros y pueda quitar ese poró. Tenemos que dejar de ser porós. Tenemos que dejar de ser porós. Porque los porós, ¿qué les pasa a los porós? El que tiene poros ¿se llaman poros eso que hay aquí? ¿Eh?
Les voy a contar un secreto, pero no se lo digan. Hace muchos años, dice mi mujer, ven, que te voy a limpiar la cara. Y entonces, yo creo que Josué y Daniel a lo mejor habían nacido, ni Eleazar había nacido. Ven, hombre, mira cómo tienes la cara, ven, que te la voy a limpiar. Dice, si esto no es nada, si esto se hace en un momento. Y me prepara una olla hirviendo de agua. Y me la zampa ahí encima de la mesa. Mete la cara ahí, si eso es un momento, si eso no, ya verás qué bien te vas a quedar. Ahí donde ven a mi mujer, ahí ella también me, ¿sabes? Me quita las asperezas. Y mis hermanos, yo meto la cara ahí, Dios mío, qué calor. Qué angustia, con una toalla puesta que me pones una toalla, mete la cara ahí en el caliente. Hermanos, sí, los poros se me quitaron, pero casi se me cae la piel y todo. No, hermanos, porque los poros, ¿qué es? Al final no dejan de ser un lugar donde se mete la suciedad, pero se queda ahí. ¿Sí o no? Diga, poros. Una piedra dura que no permite que nada lo toque. Y el Señor me dijo, mi mujer se ve que dijo, tú no vas a ser un poros. Eso hace muchos años, ya nunca le dejé más. Yo dije, tiene que haber otro método, esto no puede ser tanto sufrimiento aquí. Con este calor aquí que me asfixiaba. Bueno, mis hermanos, vamos al tema otra vez, porque al final... Luego me arrepiento. No. Entonces, mis hermanos, poros. Diga conmigo, endurecidos. Diga conmigo, ¿quién renueva mi mente? ¿Quién me lleva para que yo renueve mi mente? ¿Quién me lleva a tener un pensamiento como el de Dios? Digo, Romanos 12:2, ¿qué dice? Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y tenemos que, ¿qué? Renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Wow, cuando uno se mete en la presencia de Dios, deja que el poros deje de ser tan poros, ¿verdad? Y dejamos de ser una piedra dura donde nada me traspasa y Dios empieza a poner su pensamiento en mí, me enseña cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, sea como fuere, el único lugar donde yo soy afinado y en un único lugar donde yo soy ablandado, diga conmigo, es la presencia de Dios. Es el único lugar. Es el único lugar donde yo puedo, amados, transformar mi vida y que mi vida tenga filo y transformar mis pensamientos y que mis pensamientos y mi mente no se embote. Y mi entendimiento no se embote. Porque con el tiempo me puedo endurecer. Con el tiempo usted cuando tenía a sus hijos pequeñitos decía, hijo, haz esto. ¿Y el niño lo hacía o no? Y cuando van creciendo dice, niño, haz esto. Y ya no es igual o no. ¿Usted trataba igual a sus hijos cuando tenían 5 años que cuando tenían 15? ¿No? Y menos cuando tengan 20. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay una distinta etapa en su vida. Ellos van cogiendo sus formas, sus maneras, ¿me entiendes? Y hay una manera distinta de tratarlos. Ya no es igual. Y nosotros haciéndonos adultos o mayores, o haciéndonos más, o teniendo más años en el Señor, debemos de ser más moldeables en vez de menos. El hombre natural es menos moldeable, pero el hombre espiritual tiene que ser más moldeable conforme va creciendo en el Señor. Porque si no, no está ganando en el Señor. Hay que ser más moldeable. ¿O no? Amén. ¿No es el trabajo del Señor ese? ¿No es el trabajo de Dios ese? Amados, Jesús, conforme creció y avanzó, se hizo más moldeable. Mucho más. Hasta llegar al punto máximo, darse en la cruz por nosotros. Fíjate si fue moldeado, fue insultado, fue rechazado, fue vituperado, todo, pero llegó al máximo donde se entregó en la cruz.
y murió por nosotros en una cruz. Eso fue el máximo. ¿Entienden? Entonces necesitamos crecer en eso. Amén. Puse aquí. El apóstol Pablo está hablando de un estado espiritual y de una condición que nos limita. Cuando nosotros estamos poró, estamos encallecidos en nuestro pensamiento, estamos encallecidos en nuestro entendimiento, estamos poró. Y es un estado espiritual, amados, que me mantiene limitado todo el tiempo. Israel perdió toda sensibilidad para entender el espíritu. El entendimiento embotado no te deja ver la gloria, por lo tanto nos priva de toda transformación. Cuando estamos embotados y embotados, no dejamos que Dios nos transforme. No podemos ver otra cosa y no dejamos que Dios nos transforme y necesitamos ser transformados por Dios. Aunque duele. Necesitamos ser transformados. Amén. Puse aquí, cuando se trata de un instrumento, embotar se trata de la pérdida de efectividad. Pero cuando se trata de entendimiento, la pérdida de sensibilidad. ¿Entienden? Así que, para resumir, el embotamiento produce una pérdida de sensibilidad en el entendimiento, por lo tanto, una pérdida de efectividad como instrumento. Cuando yo me emboto y se embota mi entendimiento y pierdo efectividad como instrumento. ¿Entienden? Yo no sé si me estoy explicando bien. Que sea como sea, embotar es malo. Ya lo han entendido, ¿verdad? Más sencillo, más rápido. Y si hubiera dicho esto desde el principio, ya se hubiera quedado ya. ¿Verdad o no? Que sea como sea, no se me emboten, hermanos. No se endurezcan. Métanse al filo de Dios. Métanse en la presencia de Dios. No se endurezca su pensamiento. Déjese tratar por el Señor. Deje que Dios trabaje en usted. Amén. Entre en el filo para ser efectivo. Porque necesitamos, amados, dejar de estar embotados. Aleluya. Gloria a Dios. Si hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Predicaciones cortas y rápidas. Hermano, no se me embote y se acabó, ¿verdad? No, hermano. Muy bien. 3 consejos. ¿Me lo permiten? 3 consejos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Primer consejo: déjese tratar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Verdad? ¿Instruir cómo? En justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Primer consejo: cuando me dejo enseñar, cuando me dejo corregir, cuando me dejo instruir, me estoy abriendo para ser afilado como un instrumento útil al Señor. Y la palabra de Dios es un instrumento para que yo pueda alcanzar ese filo. Amén. Déjese formar por la palabra de Dios y el consejo de Dios. Amén. Primer consejo: la palabra de Dios me va a afilar, va a trabajar, va a pulir, me va a enseñar
para que yo pueda llegar a ser lo que Dios me ha llamado a ser. Amén. Para ser perfecto, sea maduro, preparado para toda buena obra. Amén. Proverbios 27. Segundo consejo. Proverbios 27. ¿Lo tenemos? Dice, el 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. Dice, y así el hombre aguza el rostro de su hermano. Yo quiero tener filo, tengo que aprender a vivir en relaciones. Yo quiero ser afilado, yo tengo que aprender a vivir en relaciones. Porque hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Cuando yo no aprendo a vivir en relaciones, al final termino sin filo. Tengo que aprender a vivir en relaciones. ¿Por qué es tan importante la iglesia local? ¿Por qué es tan importante vivir como hermanos? ¿Por qué es tan importante la familia de Dios? Diga conmigo, porque hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Porque yo tomo filo cuando estoy con mis hermanos. En unas ocasiones me tocará perdonar y en otras ocasiones me tocará que me perdonen. Pero hierro con hierro se aguza. Habrá ocasiones donde las cosas serán como a mí me gusta y ocasiones donde no serán como a mí me gusta. Pero hierro con hierro se aguza. Y hay que aprender a vivir en relaciones. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando hay personas que se meten en su habitación y no salen de ahí? Y están horas y horas jugando a las consolas y no tienen relación con nadie. Pasan por al lado, hola. No, es verdad. ¿Por qué? Porque no se relacionan con nadie. Porque no tienen relación con nadie. Su mundo son ellos mismos. Y no hay nada alrededor. Qué importante es para nosotros como cristianos cuando nosotros aprendemos a tener relaciones. Porque si no tenemos relaciones, amado, entonces todo se centra en nosotros mismos. En nosotros mismos. En nosotros mismos. Pero es bueno tener relaciones entre nosotros. Y algún rocecillo de vez en cuando también. Porque así hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Y es bueno. ¿Amén? Hombre, lo suyo sería que no tuviéramos ninguno. Pero es inevitable, ¿verdad? La Biblia dice que es inevitable eso. Que en algún momento haya tropiezo. O cualquier situación. Entonces, las relaciones nos afilan, amados. Qué importante es tener un freno siempre. Es muy importante. En la vida matrimonial, en la vida como cristianos. Qué importante es siempre, amados, las relaciones. Es súper importante. Dejo de ser de cristal cuando empiezo a darme cuenta que necesito ser de otra manera. ¿Entienden? Es muy importante, amados. No quiero entrar mucho en el tema este, pero es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en relaciones. Amén. Los unos con los otros. ¿Dónde vamos esta tarde? Aquí, pues aquí me gusta aquí. No, pues aquí me gusta el otro. 35 opiniones de 35 personas. Y al final 34 van a tener que ceder. A veces para que venza el que más inmaduro es. ¿O no? ¿Sí o no? ¿No pasa eso? ¿No le pasa a usted eso todos los días en su vida? En el trabajo es, ¿lo hago así? No, ¿por qué no lo hacemos así que es mejor? Venga, hermano. El hermano no lo dice, pero bueno, vamos a hacerlo así, venga.
¿Qué más da? A ver, qué importante es. Es tan trascendente. Y Dios nos enseña, ¿sabes a qué? A dejar de que nosotros seamos los que lo hicieron porque yo lo dije. Que eso parece como que nos da el poder. O sea, eso es como si nos convirtiéramos en el Capitán América. ¡Guau! Como Thor con la porra. ¡Wow! Hicieron lo que yo dije y hace así. ¡Wow! Me sube un subidón. Dígame. Nos reímos. Pero ¿pasa o no pasa? Dígame. Si usted me pregunta a mí tres cosas y me dice, pastor, ¿podemos hacer esto? Y digo, no. ¿Podemos hacer esto? Y digo, no. Usted se va. El pastor me dijo que no a todo. Mis opiniones no sirven. ¿Verdad? Y luego te pregunto de cosas y digas, claro, hermano, no hay problema, hazlo. ¡Oh, wow! Se va como el cojo que saltaba, ¿eh? ¿O no? Porque es como, wow. ¿Sí o no? ¿Le pasa o no le pasa? Pues a veces sí. Porque somos personas, somos seres humanos, ¿o no? Claro. Y no pasa nada. Ni porque te pase ni porque no te pase. Pero dígame, las relaciones es lo que me forjan, ¿o no? Yo siempre he visto, creo que en alguna ocasión se lo he dicho, y no voy a decirlo de siempre, pero yo admiro, por ejemplo, cuando he visto, por ejemplo, en la calle, personas que tenían a lo mejor un hijo que tenía discapacidad grave, y tú ves la paciencia que tienen. A lo mejor es un hombre mayor que tiene un hijo que ya tiene a lo mejor 50 años, o el que sea, y a lo mejor lo tiene que ir en una silla de ruedas, o tiene cualquier discapacidad. Y yo me asombro de la paciencia con que ese hombre va con su hijo por la calle. A mí eso siempre me ha asombrado. Entonces, ves a los dos juntos, ves que el hombre, con esa paciencia, con esa tranquilidad, a lo mejor por la discapacidad que tiene, el hombre va gritando por la calle. Y cualquiera de nosotros a lo mejor diríamos, ¡oh! Que va gritando. Y el hombre con una paciencia va y lleva a un hijo. ¿Y qué ha pasado en esa persona? ¿Qué lo ha hecho paciente? ¿Qué lo ha hecho estar así? No fue al final el tener que ayudar a una persona y la relación con su propio hijo lo llevó a que él fuera como tenía que ser, o como era o como es en ese momento. Y a mí eso me asombra. Y uno se da cuenta cómo el trato al final, amados, termina haciéndote paciente, dándote madurez, formándote en muchas cosas. Y es un trato que tiene que ver muchas veces con las relaciones, ¿o no? Por eso le dice, hierro con hierro, ¿qué? Se aguza, ¿verdad? Usted ha visto que los jóvenes pasan de ser los mejores amigos a ser enemigos, ¿verdad? ¿Eso por qué es? ¿Por la inmadurez o no? De los mejores amigos a los amigos solamente porque se enteró que Juanita dijo de ella que se puso unos tacones y que le quedaban mal. Y entonces, es que era mi amiga. Y yo no entiendo por qué a mis espaldas va diciendo que los tacones no me quedan bien. ¿Y por qué no me lo dijo a mí en la cara? Porque me ha herido, me ha herido. ¿O no? Dígame. Ahora si le dicen a usted que es mayor, sus tacones no me gustan, ¿y a mí qué? Yo no me pongo los tacones para ti. Me los pongo porque me gustan. ¿O no? Dígame. Pero cuando uno es niño, ¿qué hace? Dígame. Es un decir, ¿me entiende lo que hay que decir? Un ejemplo tonto. Las relaciones, amados, nos llevan a madurar. ¿Amén? Se pasamos. Muy bien. Primera de Samuel capítulo 13, el último. Ya terminamos. Primera de Samuel capítulo 13. Ya terminamos. ¿Lo tenemos? Dice, por lo cual,
todos los de Israel, el versículo 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y tenían que pagar un precio. Fíjate qué curioso que Israel tuviera que ir a afilar sus instrumentos, su hacha, lo tuviera que afilar, ¿sabes con qué? A sus enemigos. Y el Señor me ministró esto. No tengas miedo a los enemigos, pues ellos son un instrumento para afilarte. No tengas miedo a los enemigos, porque muchas veces esos enemigos tienen la finalidad de que cuando te vayas de ahí, o de ese lugar, o de esa situación, tu hacha, tu espada o tu instrumento esté más afilado. Y el Señor me ministró cómo muchas veces nosotros tenemos miedo a afrontar batallas sin darnos cuenta que eso que estamos afrontando de regreso nos va a devolver con un mayor filo y vamos a volver con una espada que está afilada. Amén. Con un hacha que está afilada. 3 consejos. La palabra de Dios como instrumento para afilarnos. Aprender a vivir en relaciones nos va a afilar. Y las batallas o luchas contra distintos enemigos van a hacer que nuestras hachas se afilen y podamos regresar con un filo mejor. Amén. Gloria a Dios. Ya saben, para resumir, no se emboten. No se emboten. Hermanos, sea como fuere, no se me emboten. Amén. No pierdan el filo. No se endurezcan. Dejen el trato de Dios en sus vidas para que podamos ser efectivos. Amén. Por eso se llama afilados para ser eficaces. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Dios mío, y te doy gracias. Y te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, todo lo que se ha expresado tiene una finalidad de edificar, Señor. No es una finalidad de burla. No, Señor. Queremos de verdad, Señor Jesucristo, que tú nos trabajes, nos trates, nos afiles y que hagas de nosotros lo que tú, Señor, has previsto hacer desde antes de la fundación del mundo. Para eso, Dios mío, Señor, necesitas que entremos a ti, Señor, y que nos pongamos en ti y que podamos verdaderamente darnos a ti para que puedas afilarnos, Señor. Ayúdanos con estos 3 consejos. La palabra de Dios, las relaciones y los enemigos, Señor. Instrumentos para poder ser afilados, Señor, para no embotarnos. Te doy gracias por esta palabra y te pido que sea de verdad de edificación para tu iglesia y que si algún ejemplo no ha sido correcto, te pido perdón, Señor, pero yo te pido que esta palabra edifique tu casa, Señor, edifique tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.